Buenas tardes. En esta ocasión abordaremos los tópicos selectos de anatomía de cuello. A pesar de ser una región pequeña en extensión, es una región cuyo contenido es muy amplio. Contiene la confluencia de más de 2 aparatos y sistemas en su territorio, y hay una riqueza de drenaje linfático, el cual se puede explorar para determinar probables afecciones inflamatorias, infecciosas cercanas a la región. Entonces, para ello estaremos abordando las principales mm, tópicos sobre las características anatómicas de la región del cuello. Entonces, como ustedes recordarán, bueno, el cuello tiene sus límites desde en este dibujo, lo que alcanzamos a ver como la línea nucal superior, ¿no? Que implica el borde inferior de la mandíbula, ¿no? A su recorrido hasta la apófisis mastoides, que se encuentra en la región retroauricular, por ejemplo, ¿no? Trazando una línea en ese sentido, encontramos el límite superior del cuello, mientras que el límite inferior está determinado por esta otra área amarilla en la que podemos ver, pues en la zona anterior, más cerca, más de mayor acceso, pues el límite superior de las clavículas, el manubrio esternal y finalmente el acromio, ¿no? Esa es como la línea anterior que va a demarcar el límite inferior de la región del cuello hasta la vértebra C7 en su región posterior. Si trazáramos una línea imaginaria, bueno, obtendríamos esta área que va a delimitar la región, el límite inferior, perdón, de la región del cuello. Todo lo que esté en medio de estas áreas, de estas dos límites, es lo que conoceríamos como cuello. Recordemos que es una estructura casi tubular, como pues, lo vemos aquí en este corte transversal. Y lo importante que habrá que recordar acá es que está formada por diferentes compartimentos. En este ejemplo se pone, bueno, se delimita el compartimento vertebral, que es el más amplio, que como su nombre lo dice, contiene los cuerpos de la vértebra y todo su paquete vasculonervioso, las raíces que de él emergen, y como podemos ver, habrá que recordar siempre que está protegido por una importante masa muscular que tiene sentido proteger una estructura tan importante como lo son las vértebras que contienen en la médula espinal, ¿no? Entonces, en esta línea delgada que vemos en color morado, bueno, se representa también algo muy característico de la región y de sus cuerpos musculares, que son sus aponeurosis, ¿no? Todo el paquete aponeurótico que contiene este pequeño tubo, ¿no? O mejor dicho, este gran tubo, que es el cuello, tiene su razón de ser, bueno, en la protección de todo el cuerpo muscular, que a su vez protege a estructuras muy frágiles que de lesionarse podrían limitar funciones importantes, como el movimiento, como la respiración, como la dilución, ¿no? Incluso la misma circulación hacia el cerebro. Entonces, vemos aquí todas estas bandas aponeuróticas que van a dividir cada compartimento. Vemos aquí otro compartimento, ¿no? El compartimento visceral, que como su nombre lo dice, contiene uno de los trayectos iniciales de la tráquea y del esófago. Siendo la tráquea anterior, posterior a ella encontramos el esófago y adosada a ella en la región lateral vamos a encontrar parte del cuerpo de la glándula tiroides, por ejemplo. Entonces, este compartimento a su vez también está delimitado por diferentes músculos un poco más delgados que los que delimitan el compartimento vertebral, pero también va a estar dividido y protegido a su vez por otra gran banda aponeurótica,
Alrededor de ellos, fíjense, vemos el compartimento vascular que contiene las derivaciones de los grandes vasos, ¿no? De la aorta y de la vena cava, que van a estribar en las arterias carótidas y las venas yugulares, ¿no? Y los grandes vasos linfáticos. Entonces, este compartimento vascular, al mismo tiempo, está protegido por tejido graso, algunos músculos también, y su gran tejido aponeurótico, su bolsa aponeurótica, que incluso, miren, alrededor también tenemos, ¿no? Entonces, todas estas estructuras nos ayudan a entender la importancia de este cilindro, que es el cuello, y la protección de las estructuras que contiene. Recordando un poco lo que veíamos a manera de comunicación que existe desde la cabeza al cuello. Recuerdan que tratábamos de hacer una analogía entre estas estructuras geométricas, porque está llena de cavidades la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces el cuello se viene conteniendo estructuras como la laringofaringe, como la orofaringe, y que se va conectando a cabeza con la nasofaringe, ¿no? Entonces, son puertas de acceso finalmente para poder llegar a cavidad torácica y abdominal, por ejemplo. Entonces aquí vemos esta referencia desde laringe, la tráquea y el esófago a nivel posterior. Si nos vamos a un esquema un poco más real, vemos, ¿no?, este adosamiento que existe entre la tráquea y sus diferentes anillos cartilaginosos, ¿no? Y el esófago, ¿no? Y que están adosados entre sí por fibras musculares, como lo vemos aquí, y que dependiendo de la zona la altura en la que se encuentre esta estructura, bueno, estaremos hablando de la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, que son susceptibles de exploración física a través de lámparas como un laringoscopio, ¿no?, o como un endoscopio que puede penetrar la región y poder hacer observable lo que contiene, ¿no? Recordemos también, bueno, que en ese trayecto encontramos el gran aparato fonador, ¿no?, que nos provee a los seres humanos de el ejercicio de la voz, ¿no? Y que finalmente nos confiere un lenguaje único en la especie, en nosotros como mamíferos, y que, bueno, evolutivamente se ha ido perfeccionando y que está contenido justamente en el cuello. Nuevamente, solo para visualizar, ¿no?, las estructuras tan especializadas muscularmente hablando que tiene todo el cuello desde que inicia en la cavidad oral, ¿no? Y vean cómo incluso llegando a la base del cráneo, ¿no?, de los huesos que van a formar el mismo paladar, están conectados entre sí para producir el movimiento de las estructuras de cavidad oral para llegar a faringe, y las estructuras del cuello a través de diferentes cuerpos musculares que longitudinalmente hablando, bueno, son importantes en su grosor. No es tanto como los que encontramos en regiones más posteriores, pero bueno, ese calibre tan pequeño les confiere una elasticidad importante para realizar incluso, ¿no?, como veíamos, pues la fonación, ¿no? Para fines de topografía, considerando todas las estructuras múltiples, vasos, músculos, hueso, túbulos viscerales, ¿no?, que pasan a través de este cilindro del cuello, se ha consensuado el dividir topográficamente el estudio del cuello en triángulos, ¿no?, como lo vemos aquí. Entonces, les decía, bueno, aquí volvemos a ver este borde inferior de la mandíbula que va a representar el límite superior del cuello,
Ujú. Y se dividen en términos muy generales en dos grandes triángulos, ¿no? El triángulo anterior y el triángulo posterior, ¿no? Este límite lo va a estar marcando la delimitación del músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo visible, de fácil acceso, de fácil delimitación a la palpación. Entonces, lo que está anterior a él va a representar estructuras contenidas en el triángulo anterior, mientras que lo que está posterior a él van a corresponder al triángulo posterior, delimitados inferiormente por el borde superior de la clavícula y la delimitación del músculo trapecio, que como sabemos viene surgiendo desde la región más inferior del hueso occipital y recorre, recorre, recorre hasta llegar incluso, ¿no?, a las alas del omóplato, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabiendo que existe un triángulo anterior y posterior, se delimitan a su vez en eh, triángulos más pequeños cada región, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? El triángulo anterior está subdividido, ¿no?, en diferentes triángulos, ¿no? Y tenemos el triángulo submentoniano, que es este, azul, el triángulo submandibular, el triángulo carotídeo y el triángulo muscular. Cada nombre que recibe pues hace alusión a las estructuras donde se encuentra o las estructuras que contiene, y de ahí adquiere importancia fundamental pues el triángulo carotídeo, que es el espacio en el que se espera obtener el pulso carotídeo y por lo tanto visualización del pulso, de este mismo pulso de esta gran arteria, ¿no? Asimismo, el triángulo posterior, ¿no?, se subdivide, dijimos que abarcaba el límite posterior del esternocleidomastoideo, y vemos aquí, ¿no? Se divide en una región que está en un triángulo muy pequeño, que por su localización, ¿no?, supraclavicular, recibe su nombre, y que vemos, bueno, va a contener estructuras bien importantes en este pequeño espacio, como la vena yugular externa, ¿no?, la arteria supraescapular y la subclavia, por ejemplo. Posterior a ello, delimitado por este cuerpo muscular, tenemos el triángulo occipital, que forma parte del triángulo posterior, y vemos nuevamente, ¿no?, la presencia de vasos importantes, pero sobre todo de paquete nervioso, como los troncos de lo que va a ser el plexo braquial, que inicia desde aquí y discurre por la articulación del hombro, por la axila, hasta llegar a nutrir, a inervar el miembro superior, ¿no? Entonces, desde una lesión que pudiera ocurrir a este nivel, explica por qué también hay alteraciones a nivel del miembro superior afectado, en cuanto a la inervación se trate, ¿no? Vemos también, ¿no?, la presencia de ganglios cervicales, y que también va a ser importante podamos localizar durante la exploración cuando hay algún proceso inflamatorio circundante. Estas estructuras triangulares son de fundamental importancia cuando se realiza cirugía de cuello, ¿no? El conocer la topografía de lo que está, de las estructuras finas, sobre todo vasculares y nerviosas, que están por debajo de estos espacios, ¿no? Aquí en estas imágenes, pues solo para que representemos a muy grosso modo las diferentes capas musculares que están cubriendo este cilindro, ¿no? Entonces, hablamos desde capas superficiales, como la que vemos acá, ¿no?, y que protegen, o sea, que esquematiza muy bien la, la delgadez que hay de las capas musculares eh, anteriores que existen en el cuello, y cómo están protegiendo a su vez estructuras tan finas como todo el paquete vasculonervioso, incluida la glándula parótida, ¿no? Si nos vamos un poquito más profundo, si pudiéramos retirar esta capa, seguimos viendo paquetes de cuerpos musculares, ¿no?, acintados, que también van a adquirir una distribución muy específica para formar esta gran barrera protectora de todas las estructuras que discurren en el cilindro del cuello.
Y si pudiéramos quitar todavía más, bueno, seguimos viendo estas cintas musculares que están sujetas a estructuras óseas como son todas las apófisis espinales, laterales de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y que van a funcionar como estructuras que limitan y o facilitan el movimiento de este cilindro, ¿no? Entonces es una compleja, aquí alcanzamos a dimensionar la complejidad de los movimientos, los arcos de movilidad que puede alcanzar el cuello a partir de las articulaciones que contiene, ¿no? Recordemos que el límite de la cabeza está dado a partir de C3, ¿no? C3 a C7, ¿no? Para formar el cuello, porque C1, que es el atlas, C2, que es el axis, todavía están muy adosados a la región de cabeza y es posible ver, palpar desde C3 a C7, que nos va a marcar topográficamente hablando el inicio y final del cuello respectivamente, ¿no? Lesiones a este nivel, ¿no? A pesar de todo el amortiguamiento que genera las fibras elásticas musculares y logra lesionarse, bueno, nos habla de la intensidad de ese trauma, o sea, todo lo que tuvo que sobrepasar para dañar esta estructura y producir esguinces, luxaciones o incluso fracturas, ¿no? De los cuerpos vertebrales a nivel de columna cervical, ¿no? Por detrás también hablamos de la estructura conocida como nuca, ¿no? En que podemos ver, hablar de un cuello anterior y un cuello posterior, y que también conoceríamos como nuca, y que bueno, también va a tener sus límites superiores en la protuberancia occipital e inferiores de forma imaginaria si trazamos la prominencia de C7 a las apófisis del acromión, ¿no? Aquí en la línea del acromión y el tercio externo de las clavículas, como vemos acá, podríamos obtener una especie de triángulo que nos estaría demarcando los límites del cuello posterior o de la nuca, ¿no? Y bueno, vemos nuevamente la forma ovalada, se la va a dar pues el borde de los músculos trapecios. Como vemos, estos músculos trapecios parecen una gorra que viene desde el hueso occipital hasta algunas vértebras torácicas. Nuevamente, los planos viscerales, donde pues son estructuras tubulares que van a contener inicialmente pues la tiroides, ¿no? Todo el conducto laringo-traqueal y posteriormente el faringo-esofágico, ¿no? Que vemos que tienen cierta contigüidad. Y vemos, ¿no? De forma lateral, pues toda la estructura vascular derivada de las grandes vasos, ¿no? De la cava y de la aorta. Aquí una representación un poco más clara de la emergencia del plexo cervical, que como vemos, desde C1 hasta C4 empieza, ¿no? A discurrir por todo este límite triangular del cuello para insertarse, bueno, o tener su trayecto hacia hombro y posteriormente tener fibras que van a recorrer el miembro superior correspondiente. Entonces, lesiones a este nivel y luxaciones, esguinces van a tener repercusiones clínicas a nivel de miembros superiores, ¿no? Por el plexo cervical y su continuidad con el plexo braquial, ¿no? Vemos también una estructura importante que es el nervio frénico y que sabemos que va a ser la principal inervación de muchas estructuras que pasan en tórax, pero principalmente del diafragma, ¿no? Entonces, lesiones a este nivel pueden mermar en la contracción adecuada de este gran músculo, ¿no? El diafragma, y por lo tanto comprometer la respiración, la mecánica ventilatoria y la vida. Sin duda recordaremos, ¿no? También la topografía de la inervación sensitiva, ¿no?
de cabeza y cuello, y recordábamos, ¿no? Desde cabeza ya empezaban a ser territorio de las raíces cervicales que nacen de los cuerpos vertebrales, desde C2 y vemos, ¿no? C3 prácticamente es territorio de cuello, y C4, ¿no? En su límite inferior. Entonces, esta es como que los dermatomas que van a inervar la región del cuello. Y bueno, les decía hace unos instantes, pues la riqueza del drenaje linfático que se encuentra en la región y que se explica por toda la confluencia de estructuras que aquí ocurre, ¿no? Entonces, tenemos desde ganglios cervicales profundos superiores, ¿no? Como los que vemos aquí, los inferiores, que están marcados en azul, y dependiendo de la zona, bueno, el prelaringio, paratraqueales y pretraqueales, ¿no? Si pudiéramos observarlo, ¿no? de esta forma, a la exploración clínica, podíamos llegar a palpar diferentes estructuras ganglionares en todos estos puntos, ¿no? Los ganglios submentonianos, los preauriculares, retroauriculares, occipitales, tonsilares, submaxilares, la cadena cervical, superficial y profunda, y todos los ganglios supraclaviculares que van a formar parte de la exploración del cuello, ¿no? Entonces, en términos muy generales, estas son las características principales de las estructuras anatómicas de este gran cilindro que es el cuello.